Bueno, para hablar de este caso, vamos a hacer contacto ahora con el doctor Javier Martín. Él es profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal, Adela? Pues con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Igualmente, Javier, me da gusto saludarte y te agradezco que estés de nuevo en este espacio. Javier, ¿cómo entendemos lo que ocurrió ayer? Así en, pues, algunas pinceladas, digamos. Mira, Adela, yo lo que te diría, lo que vimos el día de ayer por desfortuna es una fiscalía que responde mucho más a las presiones del presidente de la República que a su deber de investigar con imparcialidad la comisión de delitos. Es muy significativo que durante más de un año Emilio Lozoya haya tenido pues un trato que casi podríamos calificar de preferencial. Pues esta es una persona, Emilio Lozoya, que antes de servidor pública tenía una enorme capacidad económica, que una vez que se iniciaron las investigaciones por posibles actos de corrupción, pues fue prófugo de la justicia, salió del país, se le estaba escondiendo a las autoridades y sin embargo, por un posible acuerdo que todavía podría realizar con la fiscalía, lo que técnicamente se conoce como el criterio de oportunidad, a Emilia Lozoya, a pesar de que creo que existía un claro riesgo de fuga, pues se le dio ese trato que le permitió, por ejemplo, pues ir a cenar a un muy famoso restaurante a plena luz del día, estar acompañado, ¿no?, de personas también, digamos, con una posición económica relevante, ¿no? Todo cambió, por desgracia, Adela, no de nueva cuenta porque las investigaciones avanzaran, no porque la fiscalía tratara de presionar a Lozoya para que realmente aportara estos elementos de prueba o datos de prueba para poder investigar otro tipo de delitos más graves, que es así como funciona el criterio de oportunidad. No, esto cambió no por esas razones, esto cambió simple y sencillamente porque al presidente de la República le pareció poco decoroso, le pareció incluso una provocación que Emilio Lozoya estuviera comiendo en un restaurante de lujo. ¿Qué fue lo que hizo la fiscalía? Pues dio, déjame ponerlo así, Adela, un giro de 180 grados, ¿no? Ya no quiso que se le dieran más prórrogas a Emilio Lozoya, decidió solicitar que se le cambiara ese brazalete electrónico que tenía y que lo tenía relativamente libre por una prisión preventiva, ¿no? Y a final de cuentas, el juez que está conociendo de este proceso coincidió con la fiscalía. De hecho, recordó que él hace más de un año incluso había sido de alguna manera como sorprendido por la fiscalía, pues él consideraba que este caso sí ameritaba que Lozoya estuviera en la prisión. Y eso cambia. Tenemos ahora un escenario, ¿no?, durante 30 días donde Lozoya todavía va a poder seguir recopilando posible información. Con eso se cerraría formalmente la etapa de investigación y luego nos iríamos, si las cosas no cambian, Adela, a las otras dos etapas del proceso penal, a la etapa intermedia o de preparación de pruebas y después eventualmente ya podríamos llegar a un juicio oral. Creo que en general podríamos decir que es una buena noticia que se le meta velocidad al caso Lozoya, porque pues, en este año y medio realmente no hemos visto mayores avances, pero sí es muy lamentable, y hay que decirlo, Adela, que esto sea mucho más por las presiones del presidente de la República que por un deber diligente, digamos, un funcionamiento adecuado de la Fiscalía. Creo que así lo podríamos sintetizar, Adela. Ahora, pareciera que todo fue por esta cena, ¿no? Como dices tú, en la que la verdad, pues no hizo nada que no pudiera hacer, ¿no? Es, Totalmente, Adela, totalmente. O sea, digamos, el hecho de que no se le haya dictado la prisión preventiva a Lozoya y solo se le haya puesto un brazalete, ¿no?, y la obligación de firmar cada 15 días ante el juez, pues precisamente era para eso, para que él pudiera desarrollar en términos generales. Obviamente, pues no podía salir de cierta zona geográfica y demás, pero pues la finalidad era esa, que él pudiera estar libre, ¿no? No hay nada de extraordinario en que una persona en una condición así vaya a comer a un lugar público, ¿no? Y aquí lo paradójico es que la fiscalía de alguna manera trata de utilizar esta famosa cena como un elemento para justificar el posible riesgo de fuga, ¿no? El día de ayer escuchamos en repetidas ocasiones, ¿no?, por parte, ¿no?, de quienes ahí representaban a la fiscalía, pues que esto demostraba que Lozoya tenía amigos muy poderosos. Por ahí luego salió
la UIF a decir que además tenía una cuenta por ahí en Pero el eso país. ya se sabía también, ¿no? Estaba incluido en el expediente, esa cuenta. Ya se sabía o se debía saber, Adela. Es decir, sería muy raro, ¿no?, que después de más de un año de repente le encuentren una cuenta Emilio Lozoya que antes no pudieron haber conocido o no pudieron haber congelado. Hombre, y vaya, Emilio Lozoya es una persona que tenía una enorme capacidad económica antes de ser director general de Pemex. Eso también lo sabíamos. Que esté en un lugar público, cenando en un restaurante caro con otras personas que también tienen una gran capacidad económica, tampoco es algo fuera de lo común para una persona como él, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, aquí lo que estamos viendo son mucho más pretextos políticos que se tratan, déjame ponerlo así, de disfrazar como argumentos jurídicos para dictar algo que se debió haber decidido, Adela, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que sí es perfectamente razonable pensar que Emilio Lozoya, ¿no?, por su capacidad económica, por el hecho de que ya se había fugado con anterioridad y estaba prófugo de la justicia, pues yo creo que eso puede darnos elementos para justificar que quizá en su caso sí se justifica que esté en prisión. Pero desde la primera vez. Totalmente, Adela. Desde la primera vez. Y yo tengo una pregunta. O sea, el criterio de oportunidad. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que presentes una sola prueba, ¿no? Y sigas pues bajo un criterio de oportunidad. No nos queda claro esto, ¿no? No, totalmente. Y ahí el gran problema, Adela, es que en el criterio de oportunidad la fiscalía tiene una enorme discrecionalidad, ¿no? Creo que podríamos incluso especular, no lo sabemos, pero sería posible pensar que si quizá no se ventila este tema de las fotografías, la cena y el pato que Pekín, así podría seguir. Exactamente, posiblemente la fiscalía no se hubiera opuesto a esta otra prórroga de 60 días que solicitó Emilio Lozoya. Es más, te diría, Adela, el criterio de oportunidad se puede solicitar por parte de la fiscalía hasta antes del auto de apertura a juicio. Entonces, todavía, ¿no?, durante lo que nos queda de la etapa de investigación y la siguiente etapa, que es la etapa intermedia o de preparación de pruebas, todavía podría volverse a dar la oportunidad a Emilio Lozoya a que se acoja el criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad en términos generales tiene como 3 condiciones, Adela. La primera es que se tiene que proporcionar información que sea relevante y eficaz para poder perseguir delitos, ¿no?, de una gravedad mayor. En segundo lugar, Emilio Lozoya se tiene que comprometer a comparecer en estos otros juicios que se sigan por estos delitos más graves. Y en tercer lugar, también se tiene que reparar el daño. Entonces, los abogados de Lozoya incluso el día de ayer seguían insistiendo que ellos estaban colaborando. Incluso emitieron un comunicado donde dijeron, hombre, nosotros seguimos trabajando en el criterio de oportunidad con la Fiscalía e incluso con la Presidencia de la República. Así lo dice tal cual el comunicado de sus abogados. Entonces, tampoco tendríamos que descartar, ¿no?, que hayan utilizado mucho más esta prisión preventiva para Emilio Lozoya como una estrategia para meterle más presión, para mandarle la señal de que si no proporciona ahora sí la información que se necesita, entonces sí van a proceder contra él. Y es posible, Adela, que más adelante volvamos a ver un intento de la Fiscalía y la defensa de Emilio Lozoya de acogerse al famoso criterio de oportunidad. Esto puede ocurrir, todavía puede ocurrir. Todavía, es decir, lo que se decidió el día de ayer no nos garantiza que sí se vaya a ejercer una acción penal en contra de Emilio Lozoya. Esa ventana para el criterio de oportunidad, para colaborar y para aportar esta información, va a estar todavía abierta y solo será si llegamos ya a la etapa del juicio oral que Emilio Lozoya ya no podría acogerse a la figura del criterio de oportunidad. Pero de momento, Adela, esa es todavía una posibilidad y yo creo que no habría que descartarla. Pero que se antoja también como muy difícil, porque si no presentó nada en tantos meses, pues tendría que hacerlo que en el próximo mes. Totalmente, Adela, digamos, sí sería, déjame ponerlo así, un poco sorprendente si Emilio Lozoya estuviera cooperando de buena fe, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, lo que no ha logrado en un año lo haga en un mes. Ahora, tampoco habría que descartar
pues que esta sea una estrategia de la defensa de tratar de prolongar lo más que se pueda, ¿no?, la presentación de estos datos de prueba, pues porque sabemos dos cosas. Sabemos que los posibles involucrados en estos hechos, posiblemente no constitutivos de un delito, pues son funcionarios o exfuncionarios poderosos, ¿no? Entonces creo que también podemos pensar en una racionalidad de Emilio Lozoya de decir, pues esto lo empujamos lo más que se pueda. Yo creo que esa era claramente la estrategia, si es que Lozoya realmente tiene este tipo de pruebas que puedan servir para perseguir estos otros delitos. Y sí parece, pues de nuevo, que todo cambió por unas fotografías, ¿no?, por algo completamente ajeno a la racionalidad del proceso penal, por una variable no tanto legal y jurídica, sino mucho más política y de coyuntura. Pero yo creo que hay que estar al pendientes. Adela, sí creo que sería difícil adelantar en este momento, porque yo creo que Lozoya va a hacer todo lo posible por no permanecer ahí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una defensa que tiene relativamente bien armada. Sorprendente, ¿no? Cómo han logrado patear las cosas. También hay que decirlo, ahí hay creo que una falta de diligencia de la Fiscalía General de la República. O sea, no puede ser, ¿no?, que este asunto, ¿no?, desde principios del año pasado parecía que iba a ser ahora sí, ¿no? Y en eso quizá el presidente de la República tiene razón. Pues es impresionante, ¿no?, que en otros países ya tengamos sentencias condenatorias en contra de personas involucradas, ¿no?, con Odebrecht, y aquí en México simple y sencillamente no pasa nada. Ahora, si no pasa nada, en buena medida es por una fiscalía que no está funcionando, por un fiscal, ¿no?, que en buena medida respaldó el presidente de la República, y por un fiscal, hay que decirlo, Adela, que el presidente de la República no quiere remover. La Constitución sí le da la facultad para remover al fiscal Gertz Manero, lo podría hacer, no lo ha querido hacer. Entonces, más que, déjame ponerlo así, aventar críticas al aire de que por qué está sucediendo esto con Lozoya, creo que el presidente, más que criticar a la judicatura, lo que tendría que voltear es ver lo que está pasando con la Fiscalía General de la República. Porque si este fiscal ahí es porque el presidente López Obrador todavía quiere que ahí esté Adela. Ahora, supongo que el acuerdo, ¿no?, pues se conocía en Palacio Nacional, al que había llegado la Fiscalía con Lozoya, ¿no? No, a ver, yo o te diría, vino de Palacio Nacional. Y yo te diría, ¿a qué fiscal, Adela, no le interesaría perseguir a una persona como Emilio Lozoya, que no pertenece ya, déjame ponerlo así, ni al partido dominante, ni es cercano mucho menos al presidente de la República? Emilio Lozoya representa en esa retórica del presidente de la República y de la Cuarta Transformación, pues simple y sencillamente a uno de los integrantes de la mafia del poder, ¿no? Más allá de si se demuestra o no la culpabilidad, esa es la retórica que están impulsando. Un fiscal que fue nombrado ya prácticamente por estas nuevas mayorías políticas, que se mantiene en el cargo hasta en tanto el presidente de la República y el Senado no digan que se tiene que ir. Pensaríamos, Adela, que debería de tener todos los incentivos, pues es decir, no solo la obligación constitucional de perseguir con imparcialidad a posibles delincuentes, sino también incentivos políticos para que lo haga. Y el fiscal Gertz no lo está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay algo, Adela, que creo que va más allá de esta dimensión política, que es muy claro. Yo creo que el cambio de posición de la Fiscalía evidentemente responde a estas presiones que hemos estado viendo por parte del presidente de la República, pero también ahí hay otra dimensión, Adela, que puede ser incluso más preocupante, que es esa falta de capacidades que tiene la Fiscalía General de la República para investigar con seriedad incluso los casos más evidentes donde hay una posible comisión de delitos en las más altas esferas del gobierno. Y no lo estamos viendo. Pues, y otra vez, pues la justicia a discreción, ¿no? Totalmente. No, porque yo te diría, Emilio Lozoya estuvo más de año y medio en su casa con un brazalete electrónico, aun cuando se había fugado, aun cuando tiene una enorme capacidad económica. Y nada más pongo un ejemplo, no digo que sea culpable o que sea inocente, eso lo tendrá que decidir un juez, pero el caso de Rosario Robles se presentó de manera voluntaria
ante el juez. No es ni de cerca una persona que tenga la capacidad económica de Emilio Lozoya. Ella sí estuvo desde el inicio, ¿no?, dispuesta a enfrentar los cargos que se le imputan. Y a Rosario Robles todavía la tenemos en prisión preventiva justificada, con argumentos que han sido muy cuestionados. Incluso por ahí se dijo que había sacado esta famosa segunda licencia con una dirección diferente, que si me preguntas, oye, que de repente dos personas den dos domicilios diferentes para sacar un documento, hombre, yo quiero que todos pensemos en nuestras identificaciones, estados Claro, de cuenta. claro. Puede suceder. ¿Esto te implica un riesgo de fuga? Yo creo que no. Y sin embargo, Rosario Robles, ¿no?, con quien el presidente, pues hay que decirlo, tiene diferencias políticas muy de lejos, pues prácticamente desde que estaban en el PRD, en algún momento llegaron a rivalizar, pues ella sí está, ¿no?, privada de su libertad. No ha habido recurso judicial que la pueda liberar, y en cambio a Lozoya, hasta antes de que se fuera a la famosa cena, pues sí estaba teniendo un trato que, lo podemos decir abiertamente, era muchísimo más favorable que se dio a Rosario Robles. ¿Qué tenemos? Pues eso, Adela, una procuración de justicia que es parcial, y recordemos que procuración de justicia que es parcial no es una procuración de justicia. Javier, como siempre, muchas gracias. Te agradezco mucho. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes. Vamos a hacer pausa y les adelantaba que justo hoy se cumplen 2 años del atentado contra la familia Levarón. Y al volver vamos a platicar con Adrián y Julián Levarón. Volvemos luego de una pausa.